traigo, esta es la clase de IA, me dijiste, ¿verdad? También. Sí. Entonces, voy a mostrarles, por ejemplo, una configuración de un robot de configuración paralela, bastante simple, de 3 grados de libertad, ya vamos a ver qué es eso. Y bueno, lejos de toda conceptualización de un robot que siempre cae en el asunto de ser un humanoide, un androide, también existen los robots industriales como este. Y lo que pues todo el mundo piensa de que tal vez los robots son ya una caja negra, algunas empresas sí, principalmente los europeos que son los que fabrican también robots, los japoneses, para empezar a darle una autonomía a un manipulador o un robot, tenemos que empezar con lo básico. Y lo básico no es más que simplemente ecuaciones. Si tengo las ecuaciones, puedo programarlas. Si las programo, las puedo controlar. Y en base a eso, entonces puedo generar un algoritmo de aprendizaje que resuelve estas ecuaciones que representan la estructura física del mecanismo y lo puedo controlar. Al controlarlo, entonces, tengo la capacidad de reprogramarlo las veces que yo quiera para que él haga lo que yo quiera. Y de ahí nace realmente la etimología de la palabra robot, que es realmente un esclavo o trabajo forzado, en lo cual al inicio pues, se definió así porque se crearon máquinas con cierta autonomía para que pudieran hacer el trabajo que nosotros hacemos. Bien. Entonces, voy a traerles un análisis matemático de un robot planar de 3 grados de libertad. Me refiero aquí 3RR porque estas R significan las articulaciones rotacionales con las cuales está configurado el robot. Y los 3 grados de libertad, llámese grado de libertad, aquel parámetro independiente como variable independiente en las ecuaciones que me permiten a mí definirlo en el espacio. Bien, encontrarlo en el espacio, es decir, a través de un marco de referencia fijo cartesiano. Siguiente. Bien, entonces, primero quiero hacerles ver, por ejemplo, una aplicación y diferencia de los robots seriales y los robots paralelos, ambos industriales. Y es muy conocido que los robots seriales son utilizados más que todo en la industria automotriz. ¿Y por qué se le llama serial? Porque es como un brazo. De hecho, son brazos robóticos. Mi brazo, yo puedo manipular cualquier objeto con mi mano en ese sentido, llámese visto desde un manipulador industrial como ese, un efecto final, y el cual puede llegar a cualquier punto gracias a mis articulaciones. Las articulaciones para los robots pueden estar en articulaciones rotacionales, donde solo hay giro, articulaciones prismáticas, donde hay desplazamiento lineal, atrás adelante, o si se ubica verticalmente, arriba hacia abajo, o esféricas, donde yo puedo hacer giros en los 3 ejes, ¿no? Entonces, gracias a eso, se transmite el movimiento hacia el efecto final. Y en el caso de los robots seriales, cada articulación está actuada. Es decir, un actuador quiere decir que es una forma de acción mecánica activada por un motor. Entonces, nuestros motores, humanamente hablando, están compuestos por 2 cosas, ¿no? Los músculos y los tendones. Entonces, esos son nuestros actuadores que están aquí dentro de cada nuestra articulación que nos permiten hacer los movimientos de los robots. Son cada motor. Como cada motor está puesto en cada articulación, entonces están instaladas de forma ocupados en la industria para soldadura, en la industria automotriz, y hay otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, de instalaciones de microprocesadores y de nanotecnología, son más pequeños, como este que está aquí, que se llama Universal Robot. También hay otro tipo de configuraciones que se llaman configuración paralela. ¿Y por qué paralela? Aunque se oye un poco raro, no fuera paralelo, ¿verdad? No es ese el sentido, sino de que en lugar de ser un robot de cadena cinemática abierta que termina en un eslabón abierto,
los robots de configuración paralela constan de tres cosas, como mínimo. Una base fija, que es la que tal vez se puede ver por ahí, una plataforma móvil, que es la que está acá, y estas dos son unidas por cadenas cinemáticas. Llámese cadenas cinemáticas al eslabonamiento de piezas por medio de articulaciones que conectan la base fija con la base móvil. En la base fija están instalados los motores, a diferencia de los robots seriales, que cada motor, por ejemplo, el motor del final está aguantado por el motor anterior, etcétera, etcétera, hasta el motor principal. Deben ser así de fuertes. En los paralelos hay tres motores, por lo general, de la misma potencia, instalados en una base fija, estática, lo cual deja libre sus cadenas cinemáticas como esta. Entonces, eso les da ciertas diferencias. Primero, de que estos robots tienen mayor precisión, mayor rapidez y mayor capacidad de carga. Por ejemplo, no es lo mismo que yo quiera levantar un monitor con mi brazo derecho, por más fuerza que tenga, a que levantar con los brazos, ¿sí o no? Es mucho más fácil y preciso utilizar las dos manos. Entonces, esas son las ventajas, entre otras cosas, de los robots paralelos, principalmente la velocidad y la precisión, con lo cual nos permite hacer diversidad de cosas. Entre esto, lo más divertido que se puede encontrar, entre otras cosas, además de pintar, procesar e imprimir en 3D, es hasta aplicar ingredientes a una pizza, o como acomodar chocolates. Por ejemplo, podría acomodar 20 chocolates por segundo, así de rápido son. Siguiente. Entonces, entre los más simples de los mecanismos paralelos está un mecanismo de 3 grados de libertad, planar. ¿Qué significa que es planar? Que sus movimientos están sencillamente en el plano, es decir, no tiene un movimiento de altura, ni arriba ni hacia abajo, solo derecha, izquierda, atrás, adelante, en un plano. Ese consta de 3 motores, obviamente la base fija puede ser considerada hasta el piso donde están puestos los motores, y obviamente la plataforma móvil está en contra de la gravedad, ¿no? Aplica ahí la fuerza de gravedad, y el centro de la gravedad, de la plataforma móvil, puede ser instalado una herramienta de trabajo o de corte para poder tener cualquier aplicación. Puede ser un gripper o un agarrador, puede ser también un aplicador de un poliuretano, un polímero, para el caso de impresoras 3D, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos 3 motores son accionados de manera simultánea para generar el movimiento. Estos dos movimientos, aquí esto tiene 3 grados de libertad, es decir, movimientos de lado a lado, de arriba a abajo. Si tuviéramos aquí un plano, ¿no? Un eje Y, un eje X, y el tercero es la orientación que puede tener esta plataforma móvil con respecto al eje horizontal. Siguiente, y les traigo, si no me equivoco, es el video de una simulación de ese mismo mecanismo hecho en un software CAD, en donde se diseñaron las piezas, luego hicimos el ensamble, hicimos las restricciones de movimiento, aplicamos o simulamos motores en cada motor que está aquí. Obsérvese bien los giros de los motores en color rojo. Estos dos son iguales y este es del lado opuesto, es decir, con la regla de la mano derecha, una convención internacional a nivel mundial, yo digo que si gira hacia acá con mis dedos, entonces la dirección de giro está fuera del plano. El otro entonces es hacia acá y es opuesto a los dos, geométricamente hablando, vectorialmente viéndolo, ¿no? Entonces, obsérvese que su movimiento en el plano, exactamente como si estuvieran en la pizarra y lo tendrían aquí instalado, él se desplaza arriba abajo, de lado a lado, y su tercera grado de libertad es esta orientación. Obsérvese bien, cuando sube aquí puede tener esa orientación. Ahora dice, ¿pero para qué sirve? Bueno, obsérvese como que si esta cadena cinemática fuera mi brazo.
y en esta esquina está la plataforma roja que está ahí. Entonces yo lo puedo desplazar en el plano, arriba abajo, ¿sí o no? Pero además de eso puedo hacer esto. Si yo tuviera una herramienta, por ejemplo, de manipulación aquí, yo pudiera acomodar un objeto orientándolo de una forma que se acomode con este tipo de movimientos, como hacemos con cualquier cosa, ¿no? Agarro mi celular y lo acomodo así ahora, como por ejemplo el mouse de la computadora. Bien, entonces, todo en función del centro de la plataforma móvil, que es el punto de interés de todo robot industrial. No hablemos de robots bípedos, por supuesto, o sea, que tienen 2 pies, o robots caminantes, etcétera, o robots de transportación, no, sino robots de aplicación industrial como este tipo, de manipulación. ¿Por qué? Porque aquí va a estar la herramienta de interés, donde nosotros queremos que vaya para que tome un objeto. Siguiente. Entonces, piénselo, ¿no? Viendo esa simulación que teníamos ahí, dice, ¿cómo puedo hacer entonces que el robot haga lo que yo quiero, que se mueva como yo quiero? ¿Cómo le doy esa capacidad de autonomía? ¿Qué es lo que la hace diferente un robot de una máquina? La máquina no tiene ese nivel de autonomía, por eso son robots. Los robots son máquinas, pero una máquina no necesariamente es un robot. La diferencia es la autonomía, y esa autonomía está en su programación. La programación está contenida en una computadora, la computadora se comunica con el controlador se comunica con la tarjeta que controla los motores, y esa envía señal analógica a los motores para que giren cierto número de vueltas que se representan en grados, para que los eslabones se muevan, transfieran el movimiento, y entonces yo pueda llegar al punto de interés donde yo quiero. Estoy muy largo, ¿verdad? El primer paso de todo eso son las ecuaciones. Si no, entonces, ¿cómo puedo yo decirle a la computadora en la interfaz que vaya al robot o que haga lo que yo quiero? No va a entender. Puedo tener la interfaz, aquí un bloque, aquí me va a mostrar la velocidad, la aceleración, siempre en función de la plataforma móvil, la dinámica del robot, las fuerzas que se pueden aplicar. Todo eso, esa información que yo puedo ver, que puedo introducir, quitar, borrar o reconfigurar o reprogramar, debe estar saliendo de la solución del movimiento del robot. Y eso pasa al inicio con ecuaciones. Entonces las primeras ecuaciones son las ecuaciones de posición. Entonces, obsérvese, ojalá se observe un poco mejor aquí desde allá, ¿no? Que bueno, lo primero que todo, ¿no? Representamos los parámetros de ese robot equivalente en este diagrama, y definimos entonces como el ángulo θ a los ángulos activos. ¿Qué significa eso? Todos aquellos ángulos que son activados por un motor. En el plano, obviamente, gracias a las características de este robot XY, las longitudes AB y los puntos son A1 mayúscula, B y C. Recuérdense que el tercer grado de libertad es el ángulo de orientación que podemos calcular y lo definimos como omega. Y el punto de interés, por supuesto, el centro de la plataforma móvil. Entonces, hay muchas formas de resolver esto, entre los más difíciles, los más complejos, que ustedes pueden imaginar, y yo les traigo uno de los más simples que yo manejo, que lo resolvemos con 6 ecuaciones cuadráticas en función del punto P y una más, la ecuación del ángulo, que puede ser encontrada fácilmente, como ustedes pueden recordar, ¿no? Que es la tangente inversa. Sí, se recuerdan, ¿verdad? Bien, ojalá que sí. El punto P, ¿cómo es la metodología? Por ejemplo, bueno, simple. Yo conozco este punto, porque en ese punto céntrico que está acá, de este motor, yo ubico mi marco de referencia fijo global. ¿Por qué necesito siempre un marco cartesiano involucrado en esta solución? Yo no puedo definir algo en el espacio si no lo tengo conforme a una referencia. Puedo tener aquí una masa levitando en el espacio y yo le pregunto, ¿dónde está? Ahí. ¿Pero dónde es ahí? Necesito coordenadas. Bueno, coordenadas en función de qué, respecto a qué. Un marco de referencia fijo puede ser aquella esquina, esta esquina,
la papelera color verde, en qué parte de la papelera color verde vamos a poner marco de referencia. Bien, entonces gracias a esos marcos de referencia nosotros podemos compartir volumetría para ubicarla. Entonces, este primer punto es conocido y yo tengo que ir con las ecuaciones recorriendo y resolviendo la posición de cada punto. Cuando yo encuentro los puntos que están acá, sencillamente, que es un triángulo equilátero, ¿ustedes saben cuál es el triángulo equilátero? Ah, ¿se recuerdan? Que tiene tres, correcto, exactamente. Entonces, simplemente sacando el promedio de los tres vectores que representan los vértices de ese triángulo, obtengo el punto B. Bien. Y bueno, entonces, siguiente. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Con vectores. Los vectores ayudan mucho, ¿no? Podríamos ir haciéndolo de otra forma, pero los vectores pueden simplificar la situación. Y yo digo que si conozco, por ejemplo, el vector que está acá, desde el punto A hasta el punto B, gracias a este ángulo que está aquí, que es conocido porque ahí hay un motor y yo sé cuánto le di de giro al motor, entonces puedo calcular este punto que está aquí, que es el de interés. Recuerden que el interés es encontrar P. Antes de encontrar P necesito estos tres puntos que están acá, C1, C2, C3. Bien, entonces conozco este y necesito este. Aquí debe haber una diferencia, ¿no? Suma de vectores. Si yo sumo este vector más este vector, tengo este. Como este no lo conozco, entonces voy a crear una ecuación en función de esa. Así de simple. Entonces, para mi primer punto, ¿qué sería? Como yo tengo el marco de referencia fijo ahí, te digo que A1 es 0, 0. Ya me ahorro el trabajo. ¿Qué tal si pusiera el marco de referencia por aquí? Tendría que hacer una ecuación para él. No hay necesidad. Donde lo ponemos, ahí podemos empezar. Entonces, el segundo punto A2, por ejemplo, está a una distancia de R. Porque este que está aquí, la configuración, las posiciones de los motores, también forman un triángulo equilátero. Entonces, está a una distancia R y es 0. Aquí el único tal vez complicado, ni tanto, es el que está aquí arriba. En donde entonces sería que en la misma distancia R que hay de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá, el triángulo equilátero, por el coseno de epitercio, seno de epitercio. ¿Cuánto epitercio? ¿Cuántos ángulos, cuáles son los ángulos internos de un triángulo equilátero? 12 epitercios. 100, ¿no? Bien. Luego entonces vamos con el punto B. El punto B tiene que primero también sumarle la coordenada correspondiente del punto anterior. Es decir, en X, que sería la coordenada en X del punto anterior, exacto, más lo que hace falta. O sea, llego acá y después para acá. Entonces sería la coordenada en A más la longitud de A, que es esta que está aquí, por el coseno del ángulo que yo conozco. La coordenada en Y del anterior y luego la longitud de este eslabón por el seno del mismo ángulo que yo conozco, que es donde están los motores. Bien, repito, espero se acuerden de que por qué el coseno y después el seno. ¿Sí se acuerdan, verdad? Permito, voy a agarrar un marcador. Bien, entonces vean, si yo tengo un marco de referencia fijo aquí, pongamos Y y X aquí, ¿no? Y tengo un vector, vector B, y este vector está a cierto ángulo θ. Entonces, pero el vector tiene una longitud de L. Si el vector, por ejemplo, estuviera sobre el eje X, entonces
diría que su coordenada en X es exactamente la longitud del vector, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, ese es cuando hay un cambio de posición angular. El asunto aquí es por qué tenemos que usar cosenos y senos. Porque cuando yo hago ese movimiento angular, la longitud de ese vector ya no es la misma, ¿no? Claro. Porque ya deja de ser colineal con el eje coordenado X. ¿Sí o no? Entonces, ya no mide lo mismo. Esta longitud que está aquí no es L. No sé por dónde está la L. Esto es L, pero su proyección no es L. ¿Qué cosa es entonces? Bueno, vamos a ver, vector B entonces, en X, ¿qué sería? En la longitud multiplicada por el coseno, o sea, la proporción de esa longitud a causa del ángulo. Ahora, ¿por qué tiene que ser coseno? Porque coseno. Sí, es en la discorrecta, de la sexta, exactamente. Coseno de teta. Ahora, en Y, el opuesto, y el opuesto a este correspondiente en la proyección sobre esto que está acá, por eso tiene que ser seno, exactamente. Bien, entonces, así de simple es. Bien, entonces, por eso lo vemos acá. Ahora, recuerden que tenemos que arrastrar la posición primera, que es el primer punto, que era A, y luego más esto en X, más esto en X hasta llegar a C, ¿no? Bien, entonces, gracias a eso hay una propiedad vectorial que me dice de que si yo resto un vector con otro y a estas restas le hago el producto punto de esas restas, entonces eso es equivalente a la magnitud de ese vector. Es decir, recuerde que si yo sumo este vector más este vector me da este, ¿no? 6 ecuaciones, va a ser un sistema cuadrático de 6 ecuaciones. Y entonces cuando se calcula para un vector es igual a la magnitud al cuadrado. La magnitud de ese vector al cuadrado, como estaba diciendo acá, como el que vemos acá, ¿no? Entonces, para el primer punto, C1 menos B1, producto punto, C1 menos B1, igual a este que está acá. Pero como estas B son iguales, bien. Entonces, ¿en qué se convierte esto aplicando el producto punto? Pues fácil. Entonces, esto que está acá va a tener CX1 menos BX1, CY1 menos BY1. Producto punto, lo mismo que está acá, igual a B cuadrado. ¿Y esto que nos va a dar? Una ecuación cuadrática. ¿Sí o no? ¿No se les hace conocida esto? ¿A qué se parece? Deben estar aburridos de secundaria, están viendo eso. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero al segundo. Ah, correcto. Se fijan, no hay nada extraño en esta situación, al menos para este mecanismo. Es más complicado. Bien, igual a la magnitud al cuadrado del vector que andamos buscando. Entonces, por lo tanto, eso va a funcionar para las otras ecuaciones. Las otras ecuaciones, cada ecuación representa una cadena cinemática. Esta que está acá, esta que está aquí y esta que está aquí. Por eso pusimos CY, BY, ¿no? Donde I va de 1 a 3. O sea, una por cada cadena cinemática. Bien. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Bien. Siguiente. Si alguien tiene preguntas, puede preguntar. B, ya tenemos pero C, ¿qué tipo de estado? Sí, recuerden, por ejemplo, que está acá, ¿no? Y de aquí sale la C. Bien, entonces este es A, este es B, este es C. Y dijimos entonces que ocupando la resta de vectores, lo que andamos buscando es este vector. Yo quiero buscar este. Entonces, lo que hago es restar este menos este para encontrar este. Es lo mismo, como voy por aquí, como voy por aquí, pero no me puedo ir por aquí porque no sé cómo hacerlo. No, me faltan variables ahí. ¿Sí?
Entonces lo que voy a conseguir ahí son las ecuaciones en función de un punto que conozco, B, y el que no conozco es C. ¿Se fijaron? Entonces B lo conozco porque ya lo hemos conseguido y C es lo que vamos a despejar. Bien, entonces ustedes manejan o conocen de este software que se llama Map. No, bueno, se parece a MATLAB. ¿MATLAB se lo conoce? Sí. ¿Ya lo he ocupado? Sí. Bueno, yo lo ocupo más gente porque MATLAB me tira las patas en soluciones de ecuaciones simbólicas. Ustedes meten SIM, que es una prueba, si no mal recuerdo, función así que se llama SIMS. Todo lo que declaren ahí como variable va a ser simbólico. Es decir, no hay número, sino que yo puedo mandar a derivar, a despejar, a reagrupar, etcétera, etcétera, y todo va a quedar, por ejemplo, en función de X, Y, Z, Teta, etcétera, ¿no? Bien, eso son ecuaciones simbólicas, no hay número. Entonces, para resolver esto, yo tuve que ocupar esta porque MATLAB no dio la talla. Bien, entonces recuerden que ya tenemos los tres puntos A, bien conocidos, todo esto es el número, los puntos B, que también son números, ¿sí o no? Porque el ángulo lo tenemos, la longitud la tenemos, lo que nos hace falta es llegar hasta aquí, o sea, este vector. Entonces voy y programo, ¿no? Metemos el preángulo, orquestar, vamos con álgebra lineal, también otra librería de esa. ¿Qué te parece este lenguaje? ¿Ninguno que ustedes hayan conocido? ¿No? Bueno, ninguno. Bien, ahí vamos a ver entonces. Sí se ve bien, pero no se ve muy chiquito. ¿Se ve bien? Bien, bueno. Entonces les digo que aquí estoy declarando un procedimiento y voy a necesitar en ese procedimiento dos vectores. Y digo que ese procedimiento es el producto público. Hay dos vectores, multiplico el primer elemento del primer vector con el segundo, más el segundo elemento del segundo vector. ¿Bien? Y lo finalizo. Luego declaro la variable, que digo que es eso. Vale 10, A vale 10, B vale 15. ¿Sí? ¿Dónde? Que había aquí era A, aquí era B, y aquí era la longitud del lado de la plataforma móvil. ¿Sí? También declaro los ángulos. Digo que alfa 1 es pi medio, alfa 2 pi medio, alfa 3 es pi medio. Es decir, perdón, raíz de 3 sobre 2 creo, ¿no? Es decir, que son los ángulos de los motores, que también es un triángulo de Gladiator, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces fácil, ¿no? Entonces declaro el primer vector, que es la posición del punto A, 0, 0. Luego el segundo, 40, 0. Donde digo que R es 40. Tal vez ahí no lo puse. Sí, no lo declaré, pero aquí ya lo puse directo. Y el tercero está en la posición 20, 34, 64. ¿Sí o no? Entonces, viéndolo, los motores, por ejemplo, si yo tengo mi punto A1, A2 y A3, entonces esas son las coordenadas 0, 0, 40, 0, y el tercero sería 20, 34, 64. Aquí están los motores. ¿Sí o no? Después viene aquí la plataforma, ¿bien? Entonces, luego declaro los puntos B. Coseno está bien lo mismo. Coseno, alfa 1, bueno, ahí le puse alfa también. Coseno alfa 2, bla, bla, etcétera, etcétera. Hasta el momento es simple, ¿no? Solo lo que tenía acá, lo estoy poniendo aquí. Y le pongo número a lo que es número. ¿Bien? Recuerda que los ángulos es lo que va a cambiar, eso no lo ponemos número. Todo demás sí puede irse en número. Siguiente. Bien, ahora, ¿qué me hace falta? Los puntos C. Como los puntos C son los que no tengo, son los que están aquí, C1, C2, C3, eso lo declaro como variable. Entonces, haciendo, por ejemplo,
o aplicando lo que vimos de la propiedad vectorial del producto punto, uno menos el otro, que sale así, y luego me queda en ecuación cuadrática, y lo pongo acá, y luego lo simplifico, tengo 1, 2, 3, que son las primeras, y luego las otras 3. Bien, obsérvese que siempre en función del ángulo, que es el que tengo, el que estoy manejando aquí. El ángulo de interés, que son los motores. Siguiente. Bien, entonces, eso sí lo conoce, ¿verdad? Hay muchos programas, por ejemplo, MATLAB, el mismo Sol. Le digo entonces que resuelva las 6 ecuaciones que tengo aquí en función de mis 6 variables. ¿Cuáles son? Son 2 coordenadas por cada punto. ¿Cuáles son los puntos? C1, C2, C3. Plataforma móvil. ¿Y está? Se tarda, ¿qué? 2 segundos, ¡plac! Me da la solución. Entonces, da muchas soluciones, entre unas de ellas soluciones imaginarias, porque hay soluciones numéricas. Nosotros tenemos que agarrar la pertinencia de las soluciones que son reales mecánicamente hablando. Ojo con eso, recuerden que un número que resulta después de una operación computacional no tiene sentido según mi interpretación. ¿Sí? Entonces, tengo las soluciones, la arreglo y digo entonces que el C, la coordenada del punto C1 está en 15, más el programa me da una parte imaginaria, pero obsérvese que está la menos ¿qué? Menos 8, eso es irrelevante, totalmente cero. Bien, entonces 2, 4, 6. Ahora, ya teniendo los puntos C, la solución de la punto C, hago esta operación que está acá. Un vector aquí, vector aquí, vector aquí, dividido entre 3. ¿Qué significa eso? Que ese 3 va a dividir a cada elemento de cada vector. El promedio de eso me da el punto P y el ángulo de orientación es sencillamente, pues bueno, la tangente inversa, ¿no? Que sacan una pendiente. Siguiente. Entonces, bueno, ahora dice, ¿será cierto? Lo que estoy inventando, lo que está dando matemáticamente. Vamos a probar. Todo tiene que ser verificable y verificado también, por supuesto. Entonces, como el software que yo utilicé para crear el diseño CAD y que este software para hacer la simulación tiene dentro de él un algoritmo de solución dinámico y cinemático, entonces los movimientos que hace, lo hace gracias a que resuelve la cinemática del modelo CAD que yo estoy introduciendo. Por lo tanto, entonces voy a compararlo con el CAD, la respuesta. Entonces puedo hacer de que él agarre un punto de referencia fijo global que esté exactamente en el punto donde yo definí el marco de referencia fijo global también en ecuaciones, y voy a comprobar a ver si es cierto que el punto C está en el punto que yo encontré numéricamente. Bien, entonces, sí, ojalá se vea, dice que ahí hay 15, 4, 25 y 10. Bueno, ahí debe verse mejor ahí, ¿no? ¿Sí, verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Dice que está en X, está en 15. ¿Hay 15 aquí? Sí. Le pegué. Entonces en Y hay 4.25. Se ve bien turbio. Vamos a ver Y. No. Bueno, aquí tengo cambiado el eje. Porque para él Y es mi Z. Entonces el Z es 10. Tengo 10 aquí. 9.9996 es 10. Bien. Entonces, y el otro es, ahora sí, 4.25. Faltó una. ¿Qué significa eso? ¿Está malo? ¿Ah? No leo entonces. ¿Ah? Pero el problema es que aquí tengo 2 coordenadas para un punto y aquí me da 3. Está malo entonces. Recuerden que un robot planar, la altura nunca cambia. Yo no le muestro la altura porque la altura a mí no me importa, ya sé dónde está.
pero para el CAD sí te lo muestra. ¿Sí, fijaron? ¿Sí se lo vieron, no? Ah, bueno, vamos a ver otro punto y a ver que ese 425 tiene que repetirse. Bueno, tal vez un poquito diferente porque eslaboné una sobre otra. Pero bueno, al menos el punto C, el primer punto C, que es el que está acá, siguió. Entonces 15 y 10. 15 y 10. Bien, vamos, siguiente. ¿Ya? Ah, bueno, la verdad es que no veo en qué momento cambia. Entonces, ahora vamos, primero estamos aquí, ahora vamos hasta el punto C2. Dice que está ahí. Dice que X es 25. Si no veo. 25. Ah, y aquí CX2 es 25, pero ahí su parte imaginaria es la menos 9. Yo le pegué. Y luego el otro sería 10. 9.2991 es 10. ¿Funcionó o no funcionó? Ah, bueno, a fuerza tiene que dar el tercero. ¿El tercero? Bien. Entonces dice que tengo ahí 20. ¿Y aquí tengo? 20. Y el otro, ahí no vi nada. 18.66. 18.66. ¿Tengo acá? ¿Sí funcionó entonces? Ay, qué raro. Ahí es cuando usted entiende que va a aparecer en la matemática. Por eso siempre lo cero y el cero. Diga. Sí, recordad que numéricamente, o sea, nuestra determinación del problema, definimos que nuestro marco de referencia estaba ahí. Por eso yo también hice un marco de referencia adicional del CAD y lo puse ahí, porque si ocupo el general, me va a salir otra cosa. Entonces, hay que ver bien cómo vamos a las mismas condiciones tienen que ser comparadas, ¿no? Bien, entonces, siguiente. Entonces, yo ya sé dónde el robot va a estar. Ya conozco su posición. Gracias a eso, yo ya puedo generarle una interfaz. Y yo puedo decirle, ahora andate a tal lugar. Y gracias a eso, el controlador va a decirle al motor, gira. Bueno, ahí hay otras cosas, ¿no? Que no vamos a ver ahorita. Por cuestiones de tiempo. ¿A qué hora terminamos? 5:50. Estamos enteros. Bien, pero bueno, ahí no solamente implica un análisis de posición, sino también tenemos que encontrar y definir las ecuaciones que representan su movimiento, o sea, el cambio de posición con respecto al tiempo, y eso se llama la primera derivada, que es la velocidad, correcto. Entonces, ¿qué es la primera derivada? Es el cambio con respecto al tiempo. Si es posición, es velocidad. ¿Qué tan rápido me muevo de un punto a otro? Entonces, es muy complicado. Bueno, por ejemplo, en el caso de ustedes que son ingenieros de sistemas, entrar al asunto de cinemática y tener esa ecuación de posición, que son las que se derivarlas y representar un sistema cinemático, ¿no? De este robot. Entonces, hay otra teoría en la cual yo me especialicé que se llama teoría de tornillos. Es un poquito diferente, pero es totalmente comprobada. Entonces, tal vez se acuerdan de algunas cosas que tienen que ver con matrices y álgebra vectorial. Recuerden que todo esto es en función de tener la capacidad de que un software, y aquí he incluido, ¿no? Por supuesto, las ecuaciones de posición, de velocidad y aceleración para tener el completo control de ese mecanismo, para darle la autonomía que nosotros queremos. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué significa en teoría de tornillos? ¿Mandar un borrador por aquí? Sí. Hay una teoría de hace mucho tiempo, en los años 1900, que alguien definió, y no sé cómo se le ocurrió, tal vez no tenía nada que hacer, y dijo que una partícula en el espacio, su movimiento puede representarse por dos movimientos. El primero es
el giro sobre su propio eje y un desplazamiento en la misma dirección del giro. ¿Cómo lo comprendemos mejor? Bueno, ¿alguien ha visto el fútbol americano? ¿Cómo se tira el ovoide? De pancita, ¿no? De tal manera que el ovoide va girando sobre este mismo eje y a la misma vez se va desplazando, ¿sí o no? Entonces realmente vamos a ver algo así cuando caiga. Si este fuera el eje de rotación. ¿Sí me explico? Entonces gira y se desplaza sobre su mismo eje. Entonces, Sir Charles Ball, que se llamaba, que casualidad, su apellido es Ball, como de Ball.